¿Cómo están? Bienvenidos tanto tiempo, bienvenidos a esta Semana Mundial de la Reflexología, bienvenidos a aquellos que pudieron hoy estar presentes y a aquellos que lo van a ver a través de la grabación que estamos realizando. Y hoy vamos a hablar de la reflexología y los diferentes métodos de la misma, porque todos nos encontramos con que todo este mundo está cambiando, está variando y cada mes hay ofertas diferentes. Y muchas veces no sabemos de qué se tratan o mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hoy en día el enfoque de la medicina es diferente y muchas de estas terapias están siendo incluidas, pero ¿cuáles de ellas? ¿Cuáles enfoques? Ya allá por 1950, el doctor Harrison decía que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, trastornos funcionales, daños orgánicos y emociones alteradas. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanza y por eso busca alivio, ayuda y consuelo. Y que creo que todo esto lo encuentra de la mano de este tipo de terapias. Así que vamos a ver de qué se trata la reflexología y cuáles son sus métodos de aplicación para entenderla un poco más. Pero no podemos dejar de hablar de ella sin entender estos dos conceptos, el de medicina alternativa y el de medicina complementaria. Cuando nosotros hablamos de medicina alternativa, nos referimos a la utilización de sistemas médicos en lugar de el sistema médico convencional. Sus prácticas en general no pueden garantizar una integración con la medicina convencional sin comprometerla. Y existen diferentes sistemas médicos. Es así que, por ejemplo, está la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, la medicina japonesa y la medicina homeopática. En cambio, las medicinas complementarias son aquellas que pueden conjugarse con la medicina convencional e enriquecerla. Sus prácticas pueden interactuar con la medicina convencional, no la compromete, hay cierta seguridad en su aplicación y está relacionado a un sistema médico alopático. Siempre abordan a la persona dentro de un modelo biopsicosocial y cultural, o sea, un modelo holístico. Ambas tipos de medicinas tienen un modelo holístico. ¿Qué significa esto? Que les interesa a la persona en su totalidad. Pero las prácticas pueden ser controversiales entre sí. Por eso, aquellas que están relacionadas con la medicina alternativa y que no conjugan con la medicina convencional van a ser las terapias alternativas. Y aquellas prácticas para los tratamientos que pueden integrarse a la medicina convencional se van a llevar terapias complementarias. Es por eso que hoy el universo de la Complementary Alternative Medicine se basa en integrar esta modalidad de terapias a la práctica médica, viendo cómo es que alteran o no los tratamientos en la medicina. Por eso la reflexología la podemos encontrar dentro de varios grupos, tanto como terapia complementaria como terapia alternativa, como una práctica manual de manejo del cuerpo o como una práctica de cuerpo-mente. Muchos aspectos significa, de integración, significa que hay muchas metodologías para su integración. Desde un masaje podal holístico a una reflexoterapia, en este universo la reflexología está encontrando diferentes lugares. En general, nosotros decimos que es una terapia complementaria, que lo que busca es restablecer ese equilibrio físico y emocional de cada persona a través de lo que se llama estimular zonas reflejas. ¿Mm? Estas zonas reflejas están situadas en diferentes microsistemas relacionadas por las terminales nerviosas con el resto del organismo y que mediante ese estímulo van generando respuestas alostáticas en el organismo. Pero todas las reflexologías tienen este principio terapéutico.
Lo que nosotros sabemos es que todo tipo de reflexología lo que trata es de potenciar recursos para regular la fisiología del organismo, la fisiología del individuo, este proceso que nosotros llamamos homeostasis. La fisiología en sí es el estudio de mecanismos biológicos que tenemos, que poseemos, que les permite a cada individuo adaptarse a las situaciones que tiene que afrontar en el día a día, adaptarse al medio, sobrevivir, reproducirse. Y la reflexología va a ser una herramienta que puede estimular esa adaptación de la persona a su vida. Con esto ya estamos hablando que con la reflexología no es que le indicamos al organismo qué hacer, sino que le fomentamos recursos de adaptación. Por eso decimos que fomenta la homeostasis. Siempre interpreta al individuo como un conjunto de sistemas donde se expresan funciones relacionadas con la unidad corpórea, con la unidad neurocognitiva, con la unidad emocional y espiritual, y que mediante la estimulación o el ejercicio de práctica que realiza un reflexólogo, lo que intenta es que este individuo encuentre su homeostasis a través de esa estimulación refleja. Pero cada individuo es único. Entonces, ¿cómo es el tratar a un individuo que es único? Primero entendiendo qué es la homeostasis. Homeostasis es mantener ese estado estacionario que garantice el funcionamiento del organismo. O sea, que el individuo responda con estabilidad a través del cambio. Continuamente estamos cambiando, estamos inmersos en un mundo con estresores dinámicos. Y estresores no significa que sean dañinos, sino es las formas de comunicarnos que tenemos entre todos los seres vivos y nuestro mundo y la naturaleza. Es un estado dinámico de adaptación, es un estado donde continuamente tenemos que responder a situaciones de cambio. Esto implica que para este proceso adaptativo generemos un equilibrio o no. Y ahí es cuando surgen los desequilibrios, que nosotros hablamos tanto de ellos en la reflexología. Pero que este equilibrio o desequilibrio para la reflexología se traduce como los procesos de adaptación o no adaptación a las diferentes situaciones de la vida. Así que podemos decir que la reflexología para fomentar la homeostasis tiene como fundamento teórico y neurofisiológico que existe una relación en un lugar del organismo con un lugar a distancia que se llama zona refleja y que cuando esa zona refleja es estimulada genera estas respuestas de adaptación, que son las respuestas alostáticas. ¿Mm? Todos interpretamos a la reflexología como este grupo de zonas reflejas que están en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los pies, aunque sabemos que no es el único lugar donde hay zonas reflejas. Pero la cartografía, dependiendo de los métodos de aplicación de la terapia, varía. Hay cartografías que respetan esa concordancia entre el cuerpo físico a través del cuerpo reflejo, eh, simulando o reflejando esta forma del cuerpo en cada uno de los pies. Así que esa relación que existe entre el lugar del organismo, que es la estructura orgánica, y la zona refleja, al ser estimulada, va a depender de qué cartografía estemos utilizando, o sea, de qué base filosófica de la reflexología estemos empleando. Mucho hablamos de los orígenes de la reflexología, pero cuánto de verdad, cuánto de mito, cuánto de un poco de folclore hay en todo esto de los principios de la reflexología. Es muy probable que la reflexología haya tenido sus orígenes como una práctica derivada del masaje. Y la definición de masaje muchas veces depende de la cultura que lo utilizó
al mismo. A veces fue con fines terapéuticos, otras veces con otro tipo de técnicas usadas para otros objetivos. El masaje en sí, por definición, es la combinación de unas prácticas llamadas sobeo, porque masajean, valga la redundancia, una zona del cuerpo, sobre regiones determinadas con el fin terapéutico de solucionar problemas en esa región. Pero cuando nosotros hablamos de reflexología, no estamos hablando de regular a través de la técnica la zona en el lugar donde la estamos aplicando, sino de generar un vínculo con esa estructura física. Y es por eso que a través de la historia notamos que había una diferencia entre lo que era masaje y masaje reflejo, porque el masaje reflejo lo que quería era estimular terminaciones nerviosas para provocar reacciones reflejas. Y es de ahí de donde quedó como mal traducido el massage y el reflex massage, que tienen gran diferencia, haciéndola a la terapia como una técnica de masaje. Y distaba mucho de ser esto. Uno es una técnica de estimulación, mientras que el otro es una técnica de mejora del tejido en el lugar de aplicación. Y uno también puede decir que los orígenes estuvieron en China, en Japón, que pudo haber sido el posible origen de la acupuntura, pero nunca apareció el término de reflexología y la práctica que se ejercía y el significado de la misma en ninguno de los libros. Sí, lo que aparecía que había un interés por las culturas de tratar de generar procesos de sanación a través de puntos determinados en los pies o en las manos. Lo mismo pasaba con Egipto. Todos le decimos que este dibujo pertenece al ejercicio de la reflexología, que fue su origen. Y después nos damos cuenta que en principio es un dibujo contemporáneo, es un dibujo que asemeja lo que fueron los verdaderos dibujos de las paredes médicas, pero que está hecho en la actualidad de puño y letra contemporáneo, y que todos sus jeroglíficos habla de cirugías podales y en manos. Así que tampoco nos quedaba en claro si la reflexología tuvo su origen en esta época. Es recién en el siglo XX cuando comienza a interpretarse un montón de conocimientos de las culturas orientales, sumados a los occidentales, que ya entendía cómo funcionaba el sistema reflejo del organismo, y de la mano de Fitzgerald se empezaron a comprender este mecanismo reflejo. Pero en realidad, el primero que genera una cartografía y una técnica para la aplicación de la reflexología fue Gilbert Riley, que pasa como desapercibido porque toma las zonas reflejas que había descubierto Fitzgerald y las amplía, las profundiza, trabaja una metodología. Y quien verdaderamente le da el nombre de reflexología, que hasta ese momento se conocía como terapia de zonas reflejas, fue Eunice Ingham. Así que estamos en presencia de una terapia contemporánea que actualmente se la considera como una terapia cuerpo-mente, una terapia manual y natural, que es una herramienta con el objetivo de potenciar recursos en el organismo para brindar un acompañamiento terapéutico determinado y que puede tener un enfoque como terapia complementaria o como terapia alternativa dependiendo del método de aplicación. Y que esto es lo que hace la diferencia en las metodologías que hoy en día escuchamos o vivenciamos en la práctica de la misma. En cualquier método que nosotros apliquemos, estudiemos o vivenciemos, el reflexólogo lo que hace es potenciar recursos naturales para generar homeostasis cuerpo, mente y espíritu. Así que ya tenemos como patas fundamentales en la reflexología el conocimiento de que hay una comunicación, una relación entre el cuerpo y su expresión a distancia y que su estimulación
fomenta la homeostasis, entendiendo a la persona como cuerpo, mente y espíritu. Y ustedes dirán, pero yo me encuentro con muchos nombres relacionados con reflexología. Surge así, por ejemplo, las reflexologías chinas, las reflexologías osteopáticas, las reflexologías de los campos magnéticos, japonesa, el Manzanares Method, la reflexología Ayurveda, la reflexología clínica integrativa, la reflexología neural, la holística, la Tai, hasta el Shokushindo, que es una reflexología japonesa, un método específico de la reflexología japonesa, las terapias de zonas reflejas que nacieron con Fitzgerald, o la reflexología peruana. Un montón de tipos y uno dice, ¿dónde estudio o qué me aplico? ¿Qué es lo mejor en este momento? Porque a la hora de seleccionar uno no sabe, no entiende por ahí de qué se trata. Principalmente uno puede decir que hay grupos de reflexologías que respetan la orientación oriental, otros que respetan la orientación holística y otros que respetan la orientación clínica, pero que todas trabajan al individuo como cuerpo, mente y espíritu. Es así que la reflexología con orientación oriental busca restablecer el equilibrio a través de los canales energéticos. Por eso se la considera como una reflexología de energía. Después están las reflexologías con orientación holística que buscan restablecer la homeostasis, basándose en la impronta que dejan los desequilibrios marcados en el pie, o sea, a través de la lectura del pie. Es una reflexología basada en el principio de la podomancia. Después están las reflexologías con orientación clínica que buscan generar estas respuestas neurobioendocrinas, estas respuestas alostáticas, potenciando procesos de regulación en el organismo, y que su filosofía se basa en la medicina. ¿Cómo es todos estos procesos? Pues las palabras están bien, pero ¿qué es lo que significa este principio filosófico de cada una de ellas? ¿Y cómo es la aplicación de las mismas? Entendiéndolas, uno puede elegir cómo sanar a través de este tipo de terapias. Cuando nosotros hablamos de las reflexologías orientales, su principio filosófico es que el desequilibrio de energías es causa y origen de todas las dolencias. Para restablecerlo, aplica técnicas a través del dolor, por la reacción histamínica que genera y el proceso inflamatorio y desintoxicante que genera las terapias ante el dolor. Hay un recorrido de puntos basados en los meridianos, entendidos como lo hace la medicina tradicional china. La selección de estos puntos buscan el equilibrio de los elementos. La cartografía va a tener pocas zonas reflejas que están basadas a las vísceras y los órganos distribuidos como lo hacen los meridianos. Arma sus tratamientos basados en la medicina tradicional china o en las medicinas orientales, trabajan la prevención y tiene restricciones para su uso de acuerdo al proceso de enfermedad que está transitando la persona. Es ahí cuando surgen las limitaciones de la misma. Puede utilizar herramientas para su aplicación, para poder infringir un dolor más certero. Puede trabajar de cúbito prono, o sea, son esas reflexologías donde al paciente se lo trata boca abajo. Está orientada al bienestar de la persona, a construir una longevidad saludable, al crecer dentro de una filosofía de cuidado y bienestar. El principio fundamental es que la persona cambia en función de las relaciones generadas o superadas por los 5 elementos que la conforman. Todos sabemos, vamos a tomar como orientación oriental la de la medicina tradicional china, que se basa en la teoría de los 5 elementos,
que es la clasificación de los fenómenos naturales y sus interrelaciones según su observación, donde los elementos van a ser la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, que se relacionan entre sí para conseguir el equilibrio entre el microcosmos, que sería la persona, y el macrocosmos, que sería el universo que lo rodea, el universo en el que está inmerso. Entonces, para trabajar al individuo, hace una interpretación de síntomas relacionados con esos elementos. Por ejemplo, si la persona tiene un sabor amargo y agrio, viene por eso a la consulta, porque hay mucha observación del cuerpo, mucho entendimiento del funcionamiento orgánico y visceral desde una modalidad diferente a como estamos por ahí acostumbrados los occidentales. Entonces la persona viene a la consulta por ese sabor amargo, agrio, que le molesta, que sabe que no es natural en su organismo, y se determina que con estas características el hígado y la vesícula pueden estar en desequilibrio. Cuando el elemento de la madera se encuentra equilibrado, se fomenta la creatividad, la imaginación, el dinamismo y la aventura. Entonces, si este elemento está en desequilibrio, la persona tendría que tener emocionalmente reacciones impulsivas, arriesgadas y que siempre está generando malentendidos, y que las molestias físicas están relacionadas con una enfermedad hepática. Entonces, tenemos que equilibrar ese elemento, equilibrarlo en esta rueda de los 5 elementos. La base fundamental es que el hígado y la vesícula están en desequilibrio y que habrá que fomentar la inclusión de este equilibrio a los otros elementos. Pero no son los únicos síntomas que puede estar manifestando esta persona. También hay interpretación de síntomas reflejos, o sea, de esas zonas que están en el pie, que pueden manifestar su desequilibrio a través de crepitaciones, dolor, manchas, grasitud, diferencias al tacto y a la percepción visual. Muchas veces, si esto lo encontramos en zonas relacionadas con el sistema urinario, incluimos otro desequilibrio en esta rueda, que es el del elemento agua, donde el riñón y la vejiga nos están manifestando que algo no está bien. Emocionalmente, la persona, si está en equilibrio con este elemento, es una persona valiente, con gran capacidad para la lucha y para sortear esos obstáculos que se presentan en la vida. Pero desequilibrado es una persona que en este momento se está manifestando como inestable, depresiva, con tristeza. Entonces, el objetivo del reflexólogo va a ser equilibrar los elementos que el paciente le manifiesta a través de sus síntomas y los elementos que el reflexólogo encuentra a la percepción. Y así confiere un diagnóstico y un tratamiento interpretando síntomas reflejos, síntomas físicos, síntomas emocionales, pero que muchas veces esta metodología de tratamientos empieza a tener contraindicaciones cuando hay enfermedades crónicas como la oncología, el uso de prótesis o marcapasos, la medicación que está tomando y la edad de cada persona. Como las técnicas son con dolor, se genera lo que se llama una crisis curativa con malestares secundarios para el reordenamiento del organismo. La cartografía está relacionada con los meridianos, por eso los lugares pueden ser diferentes de otras cartografías, y como tiene su principio basado en la medicina tradicional china, sería una terapia alternativa. Todos, vuelvo a repetir, todos tenemos derecho a elegir cómo sanar. Y eso significa que hay prácticas que no conjugan bien con los tratamientos médicos convencionales. Este enfoque de la reflexología conjuga muy bien con la aplicación de sistemas médicos orientales, el entendimiento de la persona, sus síntomas, su enfermedad, como lo hace la medicina oriental.
Por eso la llamamos alternativa. Cuando hay contraindicaciones para su aplicación en las enfermedades de la medicina convencional, quedan excluidas para ser integradas. Que no significa que la estemos jugando diciendo que son malas o buenas, sino que trabajan dentro de un universo diferente. Cuando nosotros hablamos de las reflexologías holísticas, que estas tienen como principio terapéutico buscar la homeostasis del organismo mediante técnicas que pueden combinar el dolor o técnicas que son más suaves, donde hay un recorrido de puntos energéticos mezclados con zonas reflejas, donde es fundamental esa comprensión de la teoría del campo magnético, cómo la energía fluye en el organismo. Trabaja con el accionar de meridianos y del sistema nervioso, lo que a veces nos presenta una cartografía confusa, pues no sabemos si es de la medicina tradicional china o de las orientales, de las reflexologías con orientación clínica, porque toma de los dos diferentes zonas reflejas y realiza su diagnóstico en base a lo que se llama la lectura del pie, que arma sus tratamientos según la interpretación de los desequilibrios físicos y subjetivos a través del proceso de podomancia. Esto es lo que la hace muy subjetiva, porque la definición del tratamiento, cómo la vamos a continuar, va a quedar muy de la mano de las habilidades del reflexólogo que estemos consultando. Considera que puede diagnosticar y curar enfermedades físicas o emocionales, trabaja en la prevención y en procesos de enfermedad, aunque los procesos de enfermedad tienen ciertas limitaciones, porque no tiene muchos protocolos de bioseguridad relacionados con este problema de la conformación de campos magnéticos. Y hay diferentes métodos para la inducción del estímulo. Por eso es que se la cuestiona un poco por los tratamientos subjetivos, ya que queda muy de la mano de la interpretación del terapeuta y de las capacidades de ese terapeuta. La reflexología se basa en que los pies nos dicen quiénes somos a nivel corporal, emocional y espiritual, que cada persona se apoya sobre las plantas del pie y esos cambios fisiológicos y emocionales van modificando la expresión de la persona. Muchas veces las situaciones de desequilibrio dejan una huella en el pie que permite armar así el diagnóstico. O sea que todo lo que fuimos transitando a lo largo de nuestra vida va a tener una impronta de significado que queda en ese pie. Y el paciente, guiado por su terapeuta, va a aprender a identificar las emociones y desequilibrios que lo trajeron a la consulta. Y esto le va a permitir evolucionar física, emocional y espiritualmente. Una herramienta muy importante para el autoconocimiento de cada una de las personas. La lectura del pie o podomancia, para los que no la conocen, lo que intenta es encontrar los significados explícitos e implícitos que hay en cada parte del pie. Algunos por la práctica, la agrupación de sintomatologías y coincidencia con las expresiones en el pie quedan como pautados. Por ejemplo, que de acuerdo a algunas corrientes, porque no hay una conciliación o coincidencia en todas las corrientes holísticas del mismo significado de cada una de las partes del pie, los dedos, por ejemplo, nos van a expresar qué dice cada emoción a través de ellos. Por ejemplo, el dedo 1 nos habla de la tristeza, el dedo 2 de las emociones y la creatividad, el dedo 3 del amor, el dedo 4 del optimismo, el dedo 5 de la confianza y la sexualidad de las personas. En cambio, en el pie derecho estamos hablando de la alegría, la agresividad, la decisión, el apego, el miedo y la inseguridad. Cuando algunos de estos dedos no tienen la conformación adecuada o tienen alguna lesión, alguna manifestación, algunas de estas emociones están en desequilibrio.
Por ejemplo, las crepitaciones en un dedo me están expresando que hay gran cantidad de energía acumulada que está trabando esa zona o la emoción que quiere expresar. Un dedo torcido implica que hay que cambiar el rumbo de esa emoción porque no nos está dejando transitar el momento este en nuestra vida. Por ejemplo, en esta imagen, el dedo 1 está torcido en el pie derecho y crepita. Su dedo está estancado, por esta manifestación del dedo me está diciendo que su deseo está estancado, que no hay alegría en su vida porque en algún momento perdió el control de su vida. Entonces es el terapeuta a través de esta observación y esa interlocución con el paciente que trata de reordenar este eje que está en desequilibrio. ¿Mm? Pero los pies cambian constantemente con el desarrollo interno de la persona y los problemas que se nos presentan en la podomancia es que el pie realmente alcanza la madurez a los 18, 25 años, con lo cual no se podría hacer reflexología holística a personas menores de esta edad. Y a veces, a lo largo de nuestra vida, el pie sufre amputaciones, fracturas, cirugías que cambian su morfología pero no por su propia impronta. Y la postración, las hemiplegias, las parálisis también afectan a que no hay marcas que quedan guardadas, registradas en el pie. O sea que se genera lo que se llama en algunos momentos de la vida una silencia podal por tratamientos médicos, haciendo que esta modalidad de trabajo de la reflexología sea subjetiva. Las técnicas tienen ese principio de conformar a través de la energía un campo magnético entre el consultante y el terapeuta, con lo cual los protocolos de seguridad son dejados a un lado, porque si no, no tendríamos la habilidad del tacto para poder generar la lectura del pie e interpretarla. Esto es lo que la hace también una terapia alternativa de difícil integración con la medicina convencional. Sí, con otro tipo de medicinas, de sistemas médicos, donde la observación es parte de la semiología y conducción de los tratamientos. Cuando hablamos de la reflexología clínica, hablamos de una interpretación más compleja de la terapia, más orgánica o por ahí más relacionadas con los procesos clínicos y relacionada con la medicina convencional. Las técnicas tratan de no infringir dolor, de ser técnicas que se vayan dando a medida que nosotros vamos utilizando la terapia, pero sin manejar dolores en la persona, que el recorrido de las zonas reflejas esté en correspondencia con la estructura orgánica del organismo y que muchas de esas zonas están comprobadas por resonancia magnética. La importancia del método es la inducción del estímulo para conformar lo que se llaman arcos reflejos y que se usan mecanismos referidos a través del sistema nervioso de reflejos y su acción en centros nerviosos. La cartografía es muy específica y amplia y arma sus tratamientos con herramientas de la medicina convencional y de la psicología. Trata la enfermedad, trato como prevención de la misma o como acompañamiento terapéutico de la misma. Y asiste a todo tipo de patologías ya que tiene un amplio grupo de protocolos de bioseguridad. Esto es lo que hace a la diferencia entre una y otra terapia. ¿Mm? Esperen que un minutín. Bueno. Están teniendo problemas para ingresar a la sala, no sé por qué, pero bueno, a veces, a veces pasa. Bueno,
Entonces, después no se preocupen que queda grabada. Volvemos a este tema de la reflexología clínica, donde decimos que estudiamos cómo se comporta el cuerpo y la mente y las emociones a nivel sistémico. ¿Qué significa esto? Que interpretamos a la persona como que está su organismo representado por estructuras orgánicas cuyas funciones van a estar aunadas de acuerdo a un grupo de zonas reflejas y así conformar un sistema. La ventaja de este abordaje es que se puede aplicar en todas las edades y que considera que el cuerpo está reflejado en los pies y en las manos en su totalidad y correspondencia. La inducción del estímulo se realiza a través del sistema nervioso y va a elaborar los tratamientos basándose en la clínica médica. De esta forma podrá asociar signos y síntomas que presenta la persona con la enfermedad que ya ha sido diagnosticada y acompañar en ese proceso entendiendo cada estadio de enfermedad por el cual tiene que transitar. Por eso es que aplica diferentes protocolos de bioseguridad. Esto es lo que la hace diferente, ¿m? Fundamentalmente, que no se ancla en la lectura del pie, ni tampoco en la teoría de los elementos, sino que se ancla en el diagnóstico clínico o la interpretación y comprensión de la persona acorde a cómo la entiende la medicina convencional, a la anatofisiología en general. ¿Cuáles son los principios que puede o esos aspectos que puede modificar o sus objetivos terapéuticos? Principalmente es favorecer este principio de autorregulación que me va a generar las respuestas adaptativas del organismo para estar en homeostasis, o sea, en aceptación de los cambios que uno tiene que transitar. Va a favorecer la relajación y si favorece la relajación ya me está dando un plus para la absorción de todo tipo de tratamientos. Favorece el manejo del dolor, la regulación emocional, permite prevenir posibles desequilibrios relacionados con la enfermedad, o sea que me ayuda a transitarla de una forma diferente. Se basa en que es una terapia, no una medicina ni pseudomedicina, por lo tanto no cura ni diagnostica ninguna patología, sino que acompaña el tratamiento que el paciente elige, ya sea el de cuidado personal o el de tratar alguna patología de base. Y la forma que tiene de hacerlo es dentro de un modelo holístico. Es así que tiene que basarse en el diagnóstico clínico y lo que los pies le cuentan para detectar alguna problemática existente o latente y así regular el organismo, entendiendo cómo esta unidad, cuerpo, mente y emociones se relacionan entre sí. Es así que tiene varias modalidades de abordaje terapéutico, los tratamientos van a ser diferenciales, utiliza protocolos de bioseguridad que son muy controversiales vistos desde la óptica de la reflexología holística, por esto de que por ahí se ve obligado a cambiar la técnica o a utilizar guantes o una forma, una dinámica diferente y rompe con el esquema que por ahí tienen las reflexologías holísticas. Tiene una metodología en la asistencia y cada día va adquiriendo más comprobación científica porque la realiza en base a la reacción adaptativa que genera el organismo y su fisiología. Así que podemos decir que la reflexología en sí es una reflexoterapia, que es natural, que es de característica complementaria, que siempre está fomentando la homeostasis mediante respuestas neurobioendocrinas y que su objetivo metodológico es desencadenar una estimulación periférica en una estructura somática, o sea, en una estructura del cuerpo que va a estar determinada por las zonas reflejas que la contengan con el fin de causar una respuesta refleja o comunicación a distancia. ¿Qué significa esto? Que cada vez que genero un estímulo, quiero generar una comunicación con un órgano determinado.
y la inducción de ese estímulo va a generar una estimulación de circuitos neuronales específicos que van a responder a la función o a la estructuración del sistema nervioso de esa persona. Esa comunicación entre el pie y el órgano pasa por el sistema nervioso central, conformando lo que se llama arco reflejo. La construcción de los diferentes arcos reflejos generará el tratamiento desde la reflexología. Ese arco reflejo tiene que comunicarse entre la zona refleja y la zona física, para lo cual va a depender de cómo la organización metamérica, o sea, cómo esa comunicación del sistema nervioso se expresa en el organismo, ya que a lo largo de nuestras vidas hay terminales nerviosas que se atrofian o que cambian su función o que van generando menos percepción de estímulo. ¿Cómo está distribuido ese sistema nervioso? Si bien todos los individuos tenemos un sistema nervioso de base, la estructuración tópica, la organización tópica de cada individuo, de cada sistema nervioso, va a ser única. Entonces, algunos son más estimulables o menos estimulables. Y cómo el organismo, de acuerdo a su conformación y sus creencias y emociones, permite los fenómenos de comunicación de estos estímulos. Algunos estímulos se facilitan, otros se van a inhibir, algunos van a generar más estímulo hacia otras zonas, otros menos estímulos hacia una zona determinada y siempre con objetivos planificados. Estos objetivos se basan en el tradicional objetivo terapéutico que tenía la reflexología y el objetivo diagnóstico, donde las zonas reflejas me indican un territorio de inervación que está alterado, basando en cómo el haz convergente de signos referidos en esa zona se manifiesta, pero que no basta para diagnosis de enfermedades, sino que es una herramienta más dentro del análisis de variables para el armado de una hipótesis de trabajo determinada. Y siempre hay un objetivo terapéutico, donde las zonas reflejas se van a comportar como estructuras mediadoras entre la periferia, o sea, ese pie, y las estructuras profundas, o sea, esas partes del organismo interno, y así a través de la estimulación desencadenar un proceso de equilibrio en esas zonas que se consideran desequilibradas. Pero también le agrega un objetivo clínico que es seleccionar las zonas reflejas no a través de la lectura del pie, no a través de la interpretación de los elementos, sino aquellas zonas reflejas que están relacionadas a la enfermedad de base o al objetivo terapéutico que tenga de base esa hipótesis, acorde a cómo fisiológicamente funciona nuestro organismo. Así que se considera que sigue manteniendo la exploración y el tratamiento de las zonas reflejas y vuelca todo ese conocimiento al armado de tratamientos donde las sesiones de estimulación que se realizan van a confeccionar arcos reflejos para conseguir este equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Así que ese recorrido para generar respuestas neurobioendocrinas va a estar mediado por las estructuras del sistema nervioso. A esto se le llama reflexología de microsistemas especializados, donde en los tratamientos intervienen unidades neurales de la formación reticular, donde las estructuras somáticas constituyen ese sustrato anatómico que va a estar mediado por los arcos reflejos para desprender los estímulos que nosotros generamos, y que la organización tópica del sistema nervioso va a conformar esa representación en la periferia de toda la inervación en territorios reducidos. Por eso es que decimos que hay reflexología podal, reflexología en manos, reflexología en la cara, reflexología auricular. Todo lugar donde haya suficientes zonas reflejas que representen a los sistemas del organismo van a tener un manejo de estímulos para generar estas respuestas alostáticas de equilibrio. Y la persona
va a agrupar esas zonas reflejas en sistemas. La reflexología clínica abarca el sistema osteoartromuscular, el sistema circulatorio de la sangre, el sistema circulatorio de las linfas, el sistema urinario, el digestivo, el inmunológico, el nervioso, el reproductor, el endocrino, el respiratorio, el sistema límbico o emocional y el sistema muscular, donde cada sistema agrupa esas zonas reflejas por su función, la función fisiológica que tiene en el organismo. Todo esto va a estar distribuido en cartografías que son muy ricas, muy específicas, muy abultadas de zonas reflejas que solamente se estimulan con técnicas a través de la manipulación de la zona refleja, o sea, técnicas manuales. No hay instrumentos, no hay ninguna cosa anexa a las manos del terapeuta. Y la selección de esas zonas reflejas va a ser sistémica, o sea, selección de sistemas y sus zonas reflejas comprometidas con un desequilibrio relacionado con el motivo de consulta. Esto es lo que hace que la reflexología con orientación clínica tenga que basarse en el diagnóstico clínico, estar segura de los protocolos de bioseguridad que va a utilizar porque trabajan todo el abanico de individuos y la convierte en una terapia complementaria. Mientras que las reflexologías con orientación oriental o holística respetan ese enfoque, tratan de detectar problemas existentes y latentes a través de la podomancia, pero como cuenta con restricciones, no se integra bien con la medicina convencional y por eso se la considera alternativa. Alternativa y dentro de su grupo filosófico de entendimiento de cómo es el circuito que se genera en este camino. Así que, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es el método que cada uno de nosotros elegimos para ejercer o para tratarnos? Después de un amplio recorrido por todas las terapias y entendiendo las competencias que yo quise elegir para trabajar, eh, y viendo que en mí la mirada la tenía puesta en la atención sanitaria, decidí dedicarme a lo que era la reflexología con orientación clínica. Y a raíz de todo eso generé mi propio método de inducción de estímulo, que es la reflexología clínica integrativa, que ya lleva muchos años de trabajo en el campo, con buenos resultados, con principios de integración. ¿Por qué no elegí las otras? Por el tipo de población que yo trabajaba. Al trabajar dentro de grupos oncológicos, grupos con patologías relacionadas con que dejaban en el pie una expresión a través de la medicación y los tratamientos que no podía generar una lectura del pie, entonces me dediqué más a la reflexología clínica. La reflexología holística tuvo su momento en mi carrera. eh, pero era una interpretación y un trabajo diferente, un trabajo más en el ámbito privado, donde uno tiene más una comunicación más holística con las personas. La reflexología oriental me costaba mucho realizarla por esto de aplicar la fuerza, no soy una persona con mucha fuerza en las manos, entonces me costaba trabajarla bastante y la medicina tradicional china no era mi base filosófica, mi base de entendimiento de la persona. Entonces, como siempre representaba el cuerpo como lo hace la medicina convencional, era como que la interpretación de las problemáticas del paciente me costaban. Por eso es que mi campo de acción es la reflexología con orientación.